Le damos la bienvenida a José Alejandro Godoy, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. A propósito del anuncio del nuevo gabinete de Pedro Castillo, es el tercero, aunque ratificando en sus respectivos ministerios a nueve titulares. ¿Qué tal, José Alejandro? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. En términos generales, y antes de pasar al detalle de las preguntas, ¿qué sensación te merece lo ocurrido ayer? Por cierto, en un día de fútbol, ¿no? Creo que es un dato no menor. Es un día, claro, es un dato no menor porque efectivamente en este contexto en donde la mayoría del público que normalmente no atiende el quehacer político está más concentrada en lo que podía pasar con la selección, se producen dos hechos que son bastante fuertes y que ambos manifiestan dos tipos de preocupaciones distintas. De un lado, la votación en el Congreso sobre el tema de la SUNEDU, estableciendo que representantes de universidades directamente puedan estar en el consejo directivo de la entidad, y del otro lado el hecho de que el presidente de la República nombre un nuevo gabinete ministerial, un gabinete que tiende a ser mucho más conservador en general. No es que los anteriores, el gabinete del señor Bellido, el gabinete de la señora Vázquez, hayan sido gabinetes del todo progresistas, pero sí era un gabinete en donde veías algunas cuotas un poco más hacia el centro izquierda de lo que se veía en este gabinete en particular. Entonces, sí, efectivamente es en ese clima en que llega este nuevo gabinete ministerial. ¿Y ha apurado, crees, el presidente Castillo en conformarlo? Pregunto porque 7 meses de un gobierno que luce muy desgastado ya, con poco tiempo, lamentablemente. Pero lo curioso es que las características, no solamente de los gabinetes, sino de los propios presidentes del Consejo de Ministros, en los tres casos, ¿no? Bellido, Vázquez y ahora Valer, uno podría decir que no tiene mucha lógica. Son tres presidentes del Consejo de Ministros muy distintos entre sí. O sea, Bellido es alguien que viene del partido de gobierno, es alguien que viene de provincia, que quería reivindicar un mensaje mucho más radical en ciertos temas, con que contentar sobre todo a la bancada oficialista. Vázquez más bien era una apuesta por contentar a los liderazgos de opinión en Lima, a los sectores más progresistas, más integrados no solamente al mercado, sino a temas valorativos. Y el gabinete de Valer yo creo que es un gabinete más bien destinado a contentar al Congreso de la República, es decir, un gabinete destinado a que sea rápidamente aprobado. No solamente por la presencia de congresistas, ¿no? La parte del señor Valer está ratifica la señora Betsy Chávez, está también la congresista Katy Ugarte dentro de ellos, sino que también da guiños a algunas bancadas, ¿no? O sea, por ejemplo, la presencia del señor Alejandro Salas, el Ministerio de Cultura, él viene de Somos Perú, ¿no? Y en el caso del... Entonces, creo, Perdón, continúa. entonces, sí, claro, entonces, en ese sentido, es un gabinete listo o preparado para buscar obtener la confianza. Hay un gabinete en el cual el señor Valer rápidamente se alinea con determinados intereses en el Congreso, ¿no? El señor Valer propuso en su momento proyectos que van en la línea de lo que el Congreso piensa en materia de transporte, ya ha deslizado de que no observaría la ley sobre SUNEDU, es alguien que se ha definido como cercano al Opus Dei, que es un sector muy conservador dentro de la Iglesia Católica en general. Entonces estamos hablando de un gabinete que está tratando de contentar a esos sectores y tratar de hacer una suerte de confluencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, básicamente en temas en los cuales tienen intereses comunes. Es un gabinete que va hacia eso. Que va hacia eso, ¿no? Por cierto, y que aunque es muy prematuro, pero Fuerza Popular anuncia de que no va a dar el voto de confianza. Creo que es en este momento hasta irresponsable, ¿no? Por ser prematuro. Ganar esos votos en el Congreso, pero a costa de perder los de su aliada natural, digamos, de la izquierda, o no necesariamente. No necesariamente, porque, a ver, si bien es cierto, Fuerza Popular ya ha manifestado que no va a dar el voto de confianza, pero probablemente Valer va a tender algunos puentes con
otras bancadas como Avanza País, donde ya en la anterior ocasión, cuando Mirta Vázquez se presentó, ya había cosechado algunos votos allí, o la bancada de Renovación Popular, ¿no? Pero sobre todo mirando hacia APP, hacia Acción Popular, hacia Podemos, son bancadas en donde efectivamente los intereses informales y otro tipo de intereses mucho más particulares en torno a diversas áreas confluyen mucho más naturalmente con un gabinete como este. Ahora, ¿por qué en efecto la izquierda, digamos, no terminaría rompiendo con Castillo? Porque al hacer un balance de fuerzas, ellos señalan que uno, no solamente son pocos dentro del Congreso, son 5 votos, sino que además consideran que si ellos pasan a un lado, podríamos decir, abiertamente en contra del gobierno, podrían alimentar la posibilidad de una sucesión presidencial rápida, ¿no? Y creo yo que ellos todavía están en la narrativa en la cual empujar esa sucesión presidencial rápida termina siendo contraproducente tanto con el resultado electoral como con sus propios votos o su propia conducta. Entonces creo yo que por ahora ese sector de izquierda va a terminar votando a favor de este gabinete. ¿Te sorprendió que pese al escándalo Guillén se ratificara el presidente Castillo en la intención de llevar a Chávarri al Ministerio del Interior? No me sorprendió, porque creo que efectivamente la línea del presidente de la República ya la marcó al aceptar la renuncia del ex fiscal y ahora ex ministro Avelino Guillén. Cuando él dijo o demoró durante 2 semanas la salida del señor Gallardo, creo que queda sumamente claro que al presidente le interesa más quedar bien con estos intereses un poco más particulares en torno a la Policía Nacional que hacer una reforma integral del sector. Entonces, que nombre a un policía en situación de retiro y que además esta persona en su momento parece que ha tenido algunos cuestionamientos, pues efectivamente nos da lugar a que lo que vamos a ver es básicamente más de lo mismo en ese sector, y que es un sector en el cual lamentablemente tenemos una alta rotación de ministros, no solamente en este gobierno, esto ya viene de otros gobiernos, pero esto se hace más agudo y hace el sector mucho más ingobernable y mucho menos susceptible a una reforma en la cual también lamentablemente hay que decirlo, desde la academia y desde la sociedad civil nos ha dado mucho impulso para tratar de colocarla, más allá de que el tema de la inseguridad ciudadana es el tema que los peruanos de a pie aprecian mucho más, como estabas tú comentando hace algunos minutos, efectivamente la delincuencia azota. Correcto. Entre los ratificados se entendía por la coyuntura que se quede en salud y educación, pero transportes. Lo entiendo básicamente como un guiño al Congreso, ¿no? Es muy evidente que si no ha prosperado un intento de censurar al ministro de Transportes es porque en el Congreso de la República están muy satisfechos con un sector transportes Correcto. y no hace nada respecto del control de la informalidad. En cuanto a los cambios, ¿sorprendió, por ejemplo, que Pedro Franque deje el gabinete? No sorprende ni la salida de Pedro Franque ni la de Isela Ortiz, dado que ambos habían dicho abiertamente a través de redes sociales que estaban respaldando y que lamentaban la salida del ministro Guillén. Por tanto, la posibilidad de que ambos salieran era alta. Lo que sí sorprende es el tipo de reemplazo que han tenido ambos, ¿no? Claro. El señor Salas no tiene una experiencia previa ni en temas de cultura, ni en temas de memoria, ni en temas de interculturalidad. Por lo tanto, su nombramiento en esa cartera es básicamente un incógnito. Correcto. Y del otro lado, el señor Graham es un funcionario de carrera del Ministerio de Economía. Es alguien que, más bien, digamos, es un ortodoxo en materia económica. Que ¿no? calma los mercados, digamos. Digamos, va a calmar a los mercados, obviamente no va a aguantar una subida del dólar, y efectivamente estamos hablando que alguien que viene del sector público de carrera, ¿no? Estuvo en el BCR, fue viceministro de la producción, ¿no?
Y en efecto estuvo detrás de medidas como Reactiva Perú durante la época en la cual María Antonieta Alba era ministra de Economía. Entonces estamos hablando de alguien que ya tiene una carrera dentro del MEF y que, claro, corona su carrera siendo ministro de Economía. Pero claro, es una orientación distinta a la que tiene Franque y una orientación mucho más cercana a la que han tenido Correcto. ministros de Economía del pasado. Correcto. Es interesante porque hay que ver de reojo lo que pasa en el Congreso, ¿no? Donde se quiere atropellar a Sunedu. Y por cierto, Landa, que es constitucionalista y no diplomático, personalmente sorprende, ¿no? En la cartera de Relaciones Exteriores, más aún porque Óscar Maurtua parecía tener una relación estrecha con el presidente Castillo, ¿no? Pero Landa hace muchos años se pronunció, ¿no? A favor de la conformación de la creación de SUNEDU, digamos, ¿no? Y creo que ahí podría haber internamente una defensa de la reforma universitaria, aunque no sé si le baste, ¿no? Porque por insistencia podría ratificarse lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿no? Claro, ahí habría que ver un poco cuál va a ser la correlación de fuerzas, porque finalmente el señor Valer dice que podría estudiar y que si se da el caso no observaría la norma. No hemos escuchado la posición del ministro de Educación, que ha sido ratificado, ¿no?, sobre esta materia. Y en relación con la presencia del señor Landa, es probablemente el único guiño a cierto sector entre liberal y progresista, ¿no? Hay que acordarnos que el señor Landa fue hace algunas semanas postulado por el Perú para ser magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tal cual. ¿no? Sin éxito en la votación, pero eso implica que ya ha tenido un primer acercamiento con el gobierno. Sí, concuerdo contigo que efectivamente la salida de Óscar Maurtua era, digamos, inesperada, dado que en la mañana el ministro Maurtua se había encargado básicamente de terminar de bajar las aguas respecto del tema de la declaración presidencial sobre la posibilidad de otorgarle algún tipo de salida al mar a Bolivia. Pero el señor Landa efectivamente sí es alguien que dentro de todos los nombramientos cumple con distintas características. Es alguien que conoce derecho, es alguien que conoce el sistema internacional en general, ¿no? Pero claro, la pregunta es finalmente cuál es el motivo de su presencia, ¿no? Porque efectivamente, como tú bien has señalado, al doctor Landa se le conoce más por haber sido ex magistrado del Tribunal Constitucional y, digamos, su perfil está más cerca, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, donde ya ha sido incluso viceministro, que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro que sí. Y por último, Alejandro, claro, estamos hablando del gabinete, pero lo que deja más bien la renuncia de Mirta Vázquez y los entretelones, lo que está detrás, cómo debe resolverlo el presidente Castillo. Me refiero, por supuesto, a detrás de cada una de las reuniones, incluso la de Pedro Franque, se habla de la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay que leer entre líneas lo que puede estar pasando y a una pugna entre los mismos asesores del jefe del Estado. Es una sensación de desorden, es una sensación en la cual queda un poco la idea, a partir de las cartas del señor Jaico, del señor Franque, de las declaraciones del doctor Guillén y de la carta y declaraciones de la señora Mirta Vázquez, esa sensación de que hay un conjunto de personas a las cuales el presidente escucha más que a sus propios ministros. Hay una sensación de desorden muy clara dentro del equipo que rodea al presidente, y hay la sensación de que hay situaciones que no se quieren finalmente dar a conocer o explicar, ¿no? Y en esa línea, la salida del Procurador General del Estado, Daniel Soria, por una pérdida de confianza, en medio de una polémica con un informe de Contraloría, cuyo basamento todavía no tenemos claro qué tan fuerte es, da un mensaje precisamente en esa línea. La línea de la preocupación que las cuatro personas que he mencionado han dado tanto en torno a la lucha contra la corrupción como al tema de cómo se maneja en torno al presidente de la República. Muchas gracias. Habrá tiempo de seguir analizando, ¿no? Este gabinete se debe presentar
en las próximas semanas, así es que seguramente van a haber otros puntos, otros enfoques para evaluar y analizar. Gracias. Gracias a José Alejandro Godoy, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico.